Hola, muy buenas tardes. Catalina Escobar, hoy está con nosotros hoy en Última Hora Call. Catalina Escobar Restrepo es una empresaria y conferencista colombiana dedicada al sector social. Ella es creadora de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar. ¿Cuál es el objetivo principal de esta iniciativa que ha No, transformado tantas vidas? no, Juanfe fue un niño, un hijo mío, que fue el segundo hijo que cayó de un octavo piso en Cartagena, cuando yo estaba viviendo allá y yo trabajaba con unos americanos, con unos gringos, y nada, y evidencié todo lo que estaba pasando en Cartagena, su pobreza, me vinculé a un hospital público de manera voluntaria durante un año y allá fue donde vi todo. Esto era Maternidad Rafael Calvo. Entonces, la Juanfe es una entidad sin ánimo de lucro, esa es nuestra base jurídica, pero lo que somos realmente es un modelo de economía de desarrollo que frena pobreza y genera Producto Interno Bruto, donde pone a las chicas en pobreza extrema en menos de 2 años a la clase media vulnerable a través de su inserción laboral en el mercado laboral formal. Catalina, hace unos días en el Senado se dio un paso súper importante con la aprobación de la ley que radica el matrimonio infantil en Colombia. Desde su experiencia en esta fundación, ¿cómo cree que esta nueva ley impactará en las vidas de las madres adolescentes y en la prevención de embarazos tempranos? Como en todo, esto es una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Es una mesa que tiene tres patas. La primera es la ley. Sin la ley no vamos a hacer nada. El matrimonio infantil está desde 1884, 1887. Entonces, si nosotros no tenemos la ley, no vamos a poder desarrollar las otras estrategias. La segunda, y es muy importante, es la prevención del delito. Significa liderar unos temas absolutamente fundamentales en la educación, en los colegios y en las familias. Tampoco requiere un gasto absurdo en el presupuesto de la nación, pero sí significa que nosotros tenemos que salir con unas cátedras a nivel educativo en los colegios públicos y privados. Primero, el universo de los derechos reproductivos. Debemos tener integrado otras cátedras, como por ejemplo resolución de conflictos, nuevas masculinidades, proyecto de vida y todo lo que es la cátedra de las violencias. De la misma manera, en esa estrategia, el gobierno nacional debe darle a las jóvenes y a los muchachos los métodos para que puedan, porque una cosa es la cátedra, pero afuera tienen que existir los métodos para que los muchachos de manera libre, consciente y de manera responsable puedan planificar. Y la tercera estrategia, que es la más difícil, pues es la impunidad. Porque ¿para qué tenemos la ley y para qué vamos a hacer la prevención del delito si vamos a seguir con impunidad? No es suficiente solamente la ley, pero significa que la ley ya nosotros podemos adelantar el resto de las estrategias. Hablemos un poco sobre el impacto. Usted ha conocido muchísimas mujeres que han tenido que casarse por obligación o porque el mundo, la vida las ha llevado a esa decisión. ¿Cuál es el impacto para estas mujeres que han tenido que pasar por tanto daño? Todo radica en la violencia, todo radica desde que son niñas. ¿Qué pasa con las comunidades que son diversas, cuando son afro o cuando son indígenas? No es sino que nazcan pobres, indígenas, afro, para que tengan todo en contra. ¿Qué pasa con el tema de los matrimonios infantiles? Porque detrás de eso se esconde la violencia, la exclusión. Las niñas tienen que estudiar. Las niñas no tienen que estar ni teniendo niños, ni tienen que estarle cocinando al marido o tienen que estar esclavizadas. No, las niñas tienen que estar estudiando, punto. ¿Por qué también sucede el embarazo adolescente en Colombia? Porque sus mamás, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas fueron madres adolescentes porque no vieron nada distinto. Entonces nosotros tenemos que entrar a trabajar como sociedad civil, como gobierno, inclusive la academia, y la academia me refiero a los estamentos educativos, en darle toda la relevancia a las niñas para que estudien y se desarrollen de manera libre y responsable. ¿Cuáles son esas propuestas que desde Juanfe y desde Catalina Escobar están haciendo para que esto se siga implementando, para que esto no se quede solamente en el cambio de una ley, sino Tenemos un modelo medido, tenemos evaluaciones de impacto, o sea, nosotros somos de muchísimo rigor, es un modelo de economía de desarrollo. El tema es cómo vamos a liderar esto. Hubo mucha gente que en medio de la ley son niñas, no esposas. Había mucha gente que me decía, "Ay, yo no puedo creer que el matrimonio en Colombia todavía existía". Yo decía, no, no es que es increíble que tú no te enteres, porque en el país no le estamos dando relevancia a los niños. Y cuando no le damos relevancia a los niños, pues no nos enteramos de lo que está pasando y no se está involucrando porque como los niños no votan, no son relevantes, me hago entender. Colombia firmó un acuerdo con las Naciones Unidas que decía, el derecho de los niños está
por encima de cualquier derecho. Y si nosotros firmamos eso, debemos ser responsables de la infancia colombiana. Entonces, si nosotros no actuamos, entonces vamos a dejar que todas las injusticias nos pasen por la nariz y seremos unos cómplices. Cuando nosotros hablamos de complicidad y cuando hablamos de que muchas veces no estamos al tanto de qué tan importantes son los niños en nuestra sociedad, para Juanfe, las mujeres y los niños es lo primordial. Debería serlo para toda la sociedad. ¿Cuál es ese mensaje que tú le darías a todas las personas que no están viendo como prioridad a estos entes tan importantes en la sociedad que son niños y mujeres? Hay distractores. ¿Cuáles son los distractores? El odio, la exclusión, la homofobia. La gente se dedica a excluir políticamente. Y claro, todos tenemos derecho a decir no estoy de acuerdo con un gobierno o si estoy de acuerdo con un gobierno. Lo voy a poner de esta manera. Hace poco di una conferencia en la Universidad de los Andes. Y hubo una persona que me dijo, oye, pero tú eres bastante de derecha. Y le dije, define derecha. Porque tener integridad, estar a favor de la empresa privada como un motor de desarrollo, favorecer a las mujeres y a los niños. Si eso es de derecha, me considero la mejor de derecha. Y no es solo las mujeres y los niños, es la integridad. ¿En qué momento dejamos de pararle bolas a lo que es integridad, a los valores, sabes? El derecho de las cosas. Colombia hoy tiene en los niños la tasa de mortalidad más alta de la OCDE en los niños y la tasa de pobreza infantil en los rankings de la UNICEF. Entonces, a mí no me vengan a decir absolutamente nada, porque si los niños y las mujeres no son relevantes, para mí no hay país. Súper de acuerdo. Catalina, Colombia es un país que enfrenta un contexto de vulnerabilidad impresionante, o para los que no estamos muy enterados, ¿qué podemos hacer? Porque, claro, nosotros tenemos una percepción de pronto muy lejana de lo que realmente es ese trabajo social que ustedes sí están haciendo. Yo creo que lo importante es entender unos conceptos fundamentales, pero que son también básicos. Somos el 51,2% de la población de Colombia, las mujeres. Entonces, ¿cómo pretendemos tener un país sostenible si estamos dejando a la mitad de la mujer atrás? Y de la única manera para generar buenos argumentos es estudiando, es entrando en la estadística, es entrando en el buen argumento. Ahorita en Colombia, a cierre de año, vamos a tener casi 900 feminicidios. Eso no puede ser. Entonces, el principio de esto es realmente hacerle un suma a la noticia, hacerle un suma a la estadística, porque cuando tú te enteras y dices, no puede ser que somos el segundo país de la OCDE de más alta tasa de embarazo adolescente. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas evaluaciones de impacto hechas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial que reposan de manera pública. En Colombia, el embarazo adolescente en los últimos 4 años nos costó 27 billones, que es el costo de la inacción, o sea, el no hacer nada. Esos son dos reformas tributarias, por el amor de Dios. Y obviamente nosotros influimos en política pública, pero a veces, pues con este gobierno ha sido muy difícil y creo que lo vayamos a lograr. Pero yo creo que Colombia debe ponerse en los pies de los niños, en el pie de las mujeres, en lo que está pasando. Hay que ir a la calle, hay que ir a los territorios y hay que entender. Y además tuvimos la nefasta noticia hace poco que Colombia ya estamos el tercer país de mayor inequidad en el mundo después de Namibia. Cuando tú estudias eso, dices, Dios mío, no puede ser. ¿Y qué puedo hacer yo para remediarlo? Y hacer yo es empezar a tomar unas decisiones conscientes de manera ética. ¿Cómo puedes apropiarte de tu metro cuadrado? ¿Cómo pagarle bien a la señora que hace aseo en tu casa? ¿Cómo tratas bien a tu portero? Que no te robes el pare, que no te robes el semáforo, y si te para un policía, la culpa no es del policía del tombo, este hijo de madre que me paró, sino tuya, así que responsabilice y no lo sobornes. Eso es lo que podemos hacer todos los colombianos. No correr la línea ética, no permitir. Entonces el país no puede permanecer anestesiado y el país es muy tibio, Dani, es muy tibio. Lo de Juliana Zamorín, ¿por qué lo lideramos tanto? Porque fue una niña muy pobre y fue un crimen de estrato 6. Y no necesita uno ser líder para hacerlo, uno necesita es influir con la información veraz en tus círculos de conversación. Si tú estás con los empresarios, hablen del tema. Si tú estás en tu círculo de periodistas, hablen del tema. Pero si no hablamos del tema, pues nunca va a ser relevante, ¿sí ves? Entonces el país esto no lo va a comprender porque lo ve en una noticia. Entonces, Catalina,
Para terminar, me gustaría saber cuál es la percepción de líderes como ustedes tan fuertes en estos temas sociales, cómo ven eso, ese panorama político y el apoyo que le dan a este tipo de iniciativas. Yo he tenido varios gobiernos, o sea, yo arranqué en el gobierno de Pastrana, imagínate, pasé Pastrana, Uribe, Santos, o sea, dos gobiernos de Uribe, dos de Santos, Iván Duque y ahorita este, o sea, he tenido de todas las tonalidades. Hay unos que han sido más pro mujer y pro niños, o sea, Iván Duque fue evidentemente pro niño. Él, por ejemplo, sancionó la ley de cadena perpetua a violadores y asesinos de niños que después la tumbó la corte. Y todos los gobiernos han tenido errores. No, por más que sea un buen gobierno, no es 100% bueno, ni un mal gobierno es 100% malo. Lo que yo siento es que hay agendas que son prioritarias y otras no. En este gobierno yo no siento que no le dan prioridad a nada. Esto ha sido muy difícil. Y yo lo que pasa es que tengo un alma guerrera y a mí me gusta trabajar y a mí me gustan los resultados y este es un gobierno que le gusta todo menos trabajar. A mí me gusta el rigor técnico. Yo soy técnica, ¿sabes? Entonces, cuando el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, nosotros le mandamos a Francia Márquez un derecho de petición, pidiéndole explicaciones de qué fue lo que pasó en el montaje del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Y no nos respondieron. Tanto así que ya la Corte les dijo, tienen que desmontarlo. Entonces, eh, no es hacer oposición, es hacer valer los derechos. Y si pagamos impuestos, hacer valer que los impuestos se vean. No quiere decir que los otros no hayan derrochado, no significa que la derecha no haya cometido errores. Por Dios, la derecha ha cometido todos los errores del mundo. Pero Catalina no es una persona que si estoy a favor o en contra de un gobierno. Es que si los derechos de los niños y de las mujeres no se ponen relevantes en cualquier gobierno, yo voy a estar en la pelea, ¿sí ves? Es que en esto yo no tengo problema en decir, ¿sabes? Hay cosas que no son negociables. Exacto, imagínate. Catalina Escobar estuvo con nosotros en Última Hora Colo. Un abrazo. Gracias, un abracito.